$7 was Muy buenos días a todos nuestros oyentes y bienvenidos a Radio 22. Mi nombre es Alejandro Sánchez y el día de hoy vamos a abordar un tema que considero que es muy importante, pero desgraciadamente es muy poco condenado en nuestro país. Se trata de la brutalidad policial. Para esta mesa de conversación me acompaña nuevamente Elizabeth Olivo. Ambos somos estudiantes de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Baja California. Buenos días, Alejandro. Me da mucho gusto estar aquí en esta ocasión y que podamos hablar y dar a conocer un poco sobre la preocupante situación que está atravesando nuestro país en materia de seguridad pública. ¿Podrías explicarnos qué es la brutalidad policial? Creo que sería importante comenzar por ahí. Claro que sí. Para las personas que desconozcan el término, hace referencia a la violencia o a la fuerza desproporcionada ejercida por la policía u otras fuerzas de orden durante sus actuaciones. Esto incluye desde los insultos, el trato discriminatorio racista, las agresiones físicas, la tortura, hasta incluso los homicidios o feminicidios. Relacionado con las situaciones que se han presentado en nuestro país, podemos comenzar por enunciar casos como el de Oliver López, quien fue asfixiado en Tijuana durante una detención, el de Alexander Martínez, un joven de 16 años que fue ejecutado en Oaxaca por policías municipales, o el de Giovanni López, detenido, torturado y asesinado en Guadalajara. De hecho, también está el caso reciente de Victoria Esperanza, la mujer salvadoreña que fue asesinada durante su arresto en Tulum. Estos casos nos han ido abriendo los ojos poco a poco para darnos cuenta de la situación que vivimos en México. Es triste y preocupante que la gente tenga que cuidarse de las instituciones que deberían garantizarnos seguridad y protección, a las cuales se supone deberíamos de tenerle confianza. Además, los que mencionamos han sido casos mediáticos. Fueron conocidos porque existían videos o testimonios, pero imagínate cuántas situaciones similares ocurren en el día a día sin ser conocidas ni mucho menos condenadas. O sea, ¿qué pasa con esos miles de casos donde no existen videos o ninguna otra prueba? Lamentablemente así es, hay muchos casos que jamás conoceremos por falta de pruebas. Y respecto al caso que mencioné, hay algo muy importante que quiero agregar. Y es que en un encabezado del periódico La Vanguardia decía, una mujer salvadoreña de 36 años llamada Victoria Esperanza Salazar murió la tarde del sábado 27 de marzo en Tulum. Victoria no murió, a ella la mataron. Se me hace demasiado cínico que aún existiendo un video que muestra todo, los medios de comunicación no digan las cosas como deberían. Y vuelvo a lo mismo. ¿De cuántos casos no existen videos que nos hagan conocer la verdad? Porque bueno, es evidente que en los medios de comunicación no podemos confiar. Justamente a este punto iba, solo somos conscientes de los casos que se mediatizan. Pero por ejemplo, encontré datos en la encuesta del INEGI en el cual se muestra lo común que es la violencia ejercida por los policías en todo México, especialmente durante la detención. De las 64.150 personas encuestadas en el 2016, el 75% afirmó haber sufrido algún tipo de violencia psicológica durante el arresto. Esto incluye maltratos tan graves como ser desvestido o asfixiado. Y casi el 64% de los encuestados sufrió agresiones físicas, incluidas patadas o puñetazos, lesiones por aplastamiento y descargas eléctricas. Estas cifras son bastante alarmantes, porque entonces estaríamos hablando de que 7 de cada 10 personas detenidas en el país sufrieron amenazas o agresiones por parte de la autoridad que lo detuvo. Además, es importante mencionar que hay casos en que si la detenida es una mujer, los abusos frecuentemente son sexuales. Y lo peor es que los agentes de policía que matan o hieren ilícitamente quedan impunes, ya sea porque amenazan a los testigos o jueces, o bien porque las leyes les protegen. Desgraciadamente, esto ocurre muy a menudo en nuestro país. Pero ¿cuáles son las cosas que tú crees que influyen? Porque, por ejemplo, por un lado está la corrupción que no solamente se da en la relación policía-ciudadano, sino que está dentro de todos los niveles jerárquicos de la institución. Es decir, la corrupción inicia desde las esferas de mayor poder. Tienes razón. Antes, para ser jefe de alto nivel, era necesario tener cierta antigüedad y haber sido policía de a pie, patrullero o jefe de sección, hasta llegar a ser jefe de sector, pero ahora ya no. Así es, por ejemplo, hay casos en el que se asignan cargos directivos sin llevar a cabo el proceso de contratación correspondiente debido a la lealtad política hacia algún funcionario. Y siento que de ahí la corrupción sigue como una cadenita, de la que nosotros mismos como ciudadanos muchas veces formamos parte. El problema con la corrupción es que la sociedad la ha aceptado tanto que actualmente se ve como algo normal o natural, tanto del quehacer del policía como de la sociedad en general.
¿Qué factor agregarías además de la corrupción? Otro podría ser la falta de capacitación, porque el personal muchas veces no sabe cómo tratar a la gente ni hacer valer, me refiero, por vías pacíficas y argumentales, la autoridad que el Estado les confiere. Estoy de acuerdo. En la práctica, se puede observar que los miembros de las instituciones de policía han recibido una formación improvisada e insuficiente, y rara vez se les ha hecho saber la importancia de su rol social para el mantenimiento de las instituciones y la construcción de relaciones sociales pacíficas. Yo creo que estamos de acuerdo en que lo que les hace falta a los municipios del país es tener policía capacitada y profesional, que sepa cuáles son sus derechos, pero también cuáles son sus obligaciones. Pero en lugar de eso, el presidente está militarizando y centralizando la seguridad pública. No mostró interés por capacitar a los cuerpos policíacos que ya existían. En cambio, en marzo del 2019, creó la Guardia Nacional, la cual implicó un gasto de más de 29.286 millones de pesos en el 2020. Hablando de la capacitación, como ya mencionaste, de acuerdo con datos que tengo del INEGI, en promedio 2 de cada 10 policías nunca recibieron un curso de inducción antes de asumir sus funciones. Y si seguimos por esa línea, creo que la carencia de equipamiento también es otro problema, ya que un 86,1% de los policías en funciones operativas obtuvieron por cuenta propia al menos un accesorio o material de apoyo, y un 5% manifestó que obtuvo armas y municiones de la misma forma. Es el colmo que nuestros policías, además de no estar capacitados, estén obteniendo dichas cosas de formas y fuentes posiblemente ilícitas. Pero bueno, cambiando de tema. Otro punto importante de este asunto es la impunidad. Hay una organización llamada Amnistía Internacional que tiene documentados 7.000 casos de tortura hasta principios del 2016, de los cuales únicamente 5 han recibido sentencias condenatorias. No es posible que de tantos casos únicamente 5 hayan sido condenados. Otra organización importante es la CNDH, y ante 11.254 quejas de torturas y malos tratos que recibieron entre el 2005 y el 2013, se emitieron 223 recomendaciones, sobre las cuales no existe una sola sentencia penal. La verdad, nuestro sistema de justicia es una vergüenza. Totalmente. Pero bueno, después de todo lo que hemos hablado y los puntos que hemos estado tocando, ¿cuál crees tú que sería una alternativa para disminuir este tipo de situaciones? Pues mira, tomando en cuenta que uno de los principales problemas es la incompetencia de los policías, en mi opinión, una mejor capacitación y entrenamiento podría contribuir a la disminución de los casos de abuso de autoridad. Comprendo tu punto y estoy de acuerdo en que una debida formación es muy necesaria, pero también hablamos de que el problema comienza desde el interior de la institución. No solamente son los policías los responsables, sino todo el sistema del que forman parte, por lo que más allá de la capacitación, creo que sería necesaria una reestructuración o reorganización. La verdad tienes un muy buen punto. Finalmente, creo que otra cosa muy importante es que existan sanciones o condenas para los responsables en los casos de uso excesivo de fuerza o violencia, porque las cifras que encontramos sobre los casos impunes son verdaderamente alarmantes. Pues bueno, Elizabeth, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Me pareció muy interesante la plática y ojalá genere un poco de conciencia en las personas. Muchas gracias a ti por la invitación. Este episodio me pareció un excelente espacio para aprender e informarnos sobre la situación de nuestro país. Y bueno, esto fue Radio 22. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima.